Hola, ¿cómo andan todos? Bueno, acá estamos en el segundo capítulo de las charlas de la enmienda. En esta oportunidad vamos a invitar a Germán Lenner. Denme un segundito que me demora. Bueno, vamos a esperar que se conecte. Mientras tanto, les comento, nuestro invitado de hoy es investigador en CONICET. Es profesor asistente en el Departamento de Química Teórica y Computacional de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y vamos a estar hablando sobre biocidas hoy. A ver si logro eh, que se conecte. Ahí está. Pero se unió, a ver. Mm, bueno, no estoy logrando que... Ahí está, a ver. Ahí está. Ahora tiene que aparecer. Si la tecnología me acompaña. Hola, Hola, ¿cómo estás, Germán? hola. Bien, muy bien, todo bien. ¿Se me ¿Todo escucha bien? bien? Yo te escucho Sí, sí. perfecto. Bueno, ¿Cómo anda bárbaro. todo por ahí? Bien, todo tranquilo, todo bien. Bueno, vamos directo al grano, así no dejamos a nuestro público sin información. Como les conté, en esta oportunidad vamos a estar hablando de biocidas. Como siempre, hago una introducción al principio, un poco de algunos textos. En esta oportunidad vamos a hablar de un libro que se llama Bases Conceptuales de la Agroecología y la Agricultura Sustentable. Lo escribió Santiago Javier Sarandón y Claudia Cecilia Flores en el 2014, se editó. Y en el capítulo 1, que se llama La insustentabilidad del modelo de agricultura actual, hace una comparación interesante sobre el tiempo que llevamos como humanidad y el tiempo que llevamos haciendo agricultura. Y dice, si pudiéramos equiparar la historia del género humano con un año calendario, o sea que el primer ser humano habría aparecido sobre la Tierra el 1 de enero, la agricultura habría surgido recién el 30 de diciembre a las 4 de la mañana. Es decir, que durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el ser humano se alimentó, se vistió y satisfizo sus necesidades básicas sin practicar agricultura. La agricultura moderna, que nos resulta tan familiar, basada en la masiva aplicación de agroquímicos y el uso de cultivares e híbridos de alto potencial de rendimiento, recién habría hecho su aparición 13 minutos antes de la medianoche del 31 de diciembre. Tan solo un instante en la historia de nuestro género sobre este planeta. Sin embargo, en estos 13 minutos, en los que hemos aplicado todos nuestros conocimientos científicos y nuestra sabiduría a la agricultura, hemos originado una serie de problemas de tal magnitud que están poniendo en duda la posibilidad de alimentar a las futuras generaciones. Así, para tirar algunos números, Sarandón dice que el uso de insecticidas y herbicidas ha aumentado en los últimos años, mostrando una tendencia preocupante. Recordemos que esta publicación es del 2014 y dice que en la Argentina se pasó de un consumo de 73 millones de kilos litros, según la presentación del producto, en 1995 a 236 millones kilos litros en el 2005, o sea que en 10 años se cuadriplicó. En Brasil existe preocupación porque el proceso productivo agrícola brasilero depende cada vez más de los agroquímicos y fertilizantes químicos. En una publicación del 2012 indica que el mercado mundial de agroquímicos creció un 93%, utilizándose 853 millones de litros con una medida, con un promedio de 12 litros por hectárea. En el 2008 Brasil superó a los Estados Unidos
y se constituyó en el mayor mercado mundial de agroquímicos. Y los autores de esta publicación señalan la preocupación porque 50 de los productos más utilizados, de 50 productos más utilizados en Brasil, 22 están prohibidos en la Unión Europea. Luego hay una publicación de una nota en el diario Clarín del 2006 en donde se indica que se encontró un pesticida prohibido, hexaclorociclohexano, en la sangre de 23 niños cordobeses de 4 a 14 años. Una investigación en el 2003 detectó la presencia de pesticidas organoclorados prohibidos en el país, como el DDT, el Mirex y el endosulfán, en la leche materna de madres puérperas, en las cuales el 90,5% de los casos estudiados tenía residuos de por lo menos un plaguicida. Como para contextualizar, el hexaclorociclohexano, el DDT, el Mirex y el endosulfán son COPS, contaminantes orgánicos persistentes, e integran lo que se llamó la docena sucia, que son 12 sustancias químicas identificadas por el Convenio de Estocolmo en el 2004 como contaminantes. Son sustancias que persisten en el ambiente, se bioacumulan en las cadenas alimentarias, y bueno, son sumamente tóxicos. Luego tengo otro texto que me pareció como muy interesante, ya te dejo hablar, ya tengo un montón de preguntas para hacerte, pero me gustó, es un informe del 2024, o sea, 10 años después del texto de Sarandón, que se llama El plato fumigado, de Glenda Mangia y Fernando Cabaleiro, que presenta resultados de los controles de detección de agrotóxicos en frutas, hortalizas, verduras, cereales y oleaginosas realizados por el SENASA entre el 2020 y el 2022 en la Argentina, en donde se analizaron 54 alimentos y los comercializados en toda la Argentina, ¿no? Y los resultados indican que los 10 alimentos con mayor presencia de agrotóxicos son la pera, con 34 agrotóxicos detectados, la manzana con 31, la naranja con 30, la banana con 30, el tomate con 29, la uva con 27, la palta con 26, la mandarina, el limón y el pimiento. Y de los 83 principios activos hallados en los 54 alimentos, el 46% son insecticidas, el 41% son fungicidas, solo el 10% son herbicidas, o sea, son en su mayoría insecticidas y fungicidas, el 37% son sistémicos, esto quiere decir que el producto químico entra en la planta y no es un producto que uno lavando la verdura lo pueda sacar. El 51% ya fueron prohibidos en la Unión Europea, sin embargo, en la Argentina todavía se permiten. El 49% son considerados agentes cancerígenos y el 76% están catalogados como alteradores hormonales. Así que bueno, Ger, contanos un poco, contanos un poco qué aborda tu investigación, qué te llevó a investigar sobre esto, desde cuándo venís investigando. Te escucho. Bueno, buenísimo, buenísimo por la data. Es tan alarmante como tan necesario, digamos, desarrollar investigaciones que ahonden un poco más en los porqués, en los cómo funcionan esos pesticidas, esos biocidas y qué podemos hacer para empezar a solucionar un poco. Yo trabajo en este tema, trabajo mayormente en química computacional, hago modelado computacional sobre estas moléculas justamente, y empecé a trabajar en esto después de trabajar en almacenadores de energía durante muchísimo tiempo, sigo trabajando en eso, porque bueno, la biosfera es un almacenador de energía de por sí, digamos, o sea, uno puede llegar a interpretarla como un intercambio de energía que viene desde el espacio y con los gases que hay acá y con el suelo y con el agua, se va generando vida, esa vida va evolucionando y es un intercambio continuo de energía y materia. Lo mismo que pasa dentro de una batería.
Y en las baterías nosotros siempre tratamos de estudiar la química superficial para tratar de entender cuáles son los procesos que mejoran al funcionamiento de estas. Entonces, bueno, empecé a estudiar cuáles son los procesos superficiales de la biosfera que están dañando tanto y que por lo cual tenemos un montón de problemas asociados, ¿no?, a nuestras prácticas y en eso, bueno, me encuentro obviamente con pesticidas, un montón de otras cosas, plásticos y bueno, lo que todos ya sabemos y decidí volcarme, digamos, por la parte de los pesticidas, básicamente. Y en una charla con el Rafa Lagmanovich, que somos, digamos, teníamos amigos en común en ese momento, los dos somos de Paraná, entonces, bueno, hablamos por teléfono, qué podemos hacer juntos y empezamos a estudiar estos compuestos, ¿sí? Y bueno, y empezamos a estudiar desde mi aporte, a hacer modelado molecular sobre qué pasa cuando estos pesticidas se combinan entre sí o se combinan con otras cosas, porque la verdad que se sabe poco de ellos. Son mayormente son compuestos que están bajo secreto industrial, entonces se sabe poco, digamos, de su estructura, sus combinaciones. O sea, Entonces, bueno, te sí. estás hablando puntualmente de productos químicos que se usan para la agricultura, ¿no? Y Ujú. que están habilitados para aplicarse sobre alimentos, suelo, bueno, y podrían después llegar a las napas, ¿no? Pero bueno, son secretos industriales, o Exactamente. sea, no se puede saber la composición real del Sí, producto. lo que se sabe, sí, lo que se sabe es el principio activo y hasta ahí, ¿sí? Porque uno dice glifosato, por ejemplo, y en realidad el glifosato como tal es poco soluble, digamos, una sal muy insoluble, la cual hace falta hacerle alguna ingeniería química ahí para que pueda, primero, para que pueda estar soluble cuando lo esparcen sobre los campos, y segundo, que pueda tener una cierta penetración a las paredes celulares, ¿sí? De los vegetales. Y tercero, que entre tantas otras cosas, que tenga una cierta persistencia, porque tampoco se puede lavar con la primer lluvia, y así hay un montón de requisitos que no se conoce. Uno lo que ve en los formulados son básicamente la composición del principio activo y en qué porcentaje está. Por ejemplo, qué sé yo, glifosato 56%, glifosinato 40 y pico por ciento, y así. El resto de las cosas Claro, no se sabe más o menos qué es, pero no se sabe a ciencia cierta qué es, digamos, ni tampoco se puede evaluar su impacto porque no se sabe qué es. O sea, no se puede predecir, básicamente, y es entiendo. difícil de medirlo, salvo que, bueno, uno vaya, compre el formulado y haga ensayos biológicos, pero en ese caso, digamos, tampoco sabe por qué es cada cosa, digamos, porque lo único que conoces es el principio activo, el resto de las cosas, secreto industrial. Entiendo. Y bueno, volvamos igual al principio. Entonces, ¿cómo Sí, definiríamos un biocida? ¿Qué tipos de biocidas existen? Y bueno, ¿y cuáles bien. son en los que más basaste tu investigación? Bien, biocida en general cuando se inventó esa palabra, creo que hace alusión más a todos los compuestos que pueden controlar o eliminar los que son perjudiciales para el ser humano, ¿sí? En principio es para eso, digamos. El problema es que lo que en un principio puede llegar a ser un beneficio, si es mal usado, puede llegar a ser puede estar en contra, ¿no? Justamente de lo que uno quiere favorecer. Entonces, estos se transformaron con el tiempo en xenobióticos, ¿sí? Ya no dejan de ser biocidas para ser xenobióticos porque ya son agentes externos que están por todos lados y que afectan nuestra salud, lo cual ya está reportado, o sea, eso ya no hace falta, si bien siempre es bueno tener cada vez más datos, pero eso ya está reportado, digamos, inclusive algunos mecanismos ya están muy bien estudiados y descritos. ¿Qué es un Dentro xenobiótico? de un xenobiótico son sustancias externas a la de un organismo que afectan de manera negativa, ¿sí? Bien, Eh, en tal caso, por ejemplo, qué sé yo, un veneno, los pesticidas en este caso para las plantas y mismo para el mismo ecosistema es un xenobiótico de por sí. Eh, y bueno, dentro de los xenobióticos hay un montón de clasificados, o sea, los metales pesados también son xenobióticos. Dentro de todo eso,
tenemos obviamente uno de los mayores problemas que tenemos son los herbicidas, los insecticidas y los fungicidas. En Argentina los Exacto. tres que más se usan, los tres pesticidas que más se usan son tres herbicidas que son el glifosato, el 2,4-D y la antracina. El 2,4-D en muchos países están prohibidas varias formulaciones. El 2,4-D tiene más de 1.500 formulaciones disponibles comercialmente. De esas Entiendo. hay muchas que están prohibidas. En Argentina hay una que está prohibida de esas formulaciones. No estoy muy seguro si se sigue comercializando o no. Eh, y porque viste que por ahí pasa que, bueno, si entró una partida o se sintetizó, probablemente por ahí se sigue usando. Eso no sé bien cómo se regula eso, más allá de las condiciones o no. Eh, de esos, bueno, hay muchas formulaciones del 2,4-D. Recordemos que el 2,4-D es parte de los componentes del agente naranja, ¿sí? El Sí, agente naranja estaba compuesto de 2,4-D y de 2,4,5-T, que es otro herbicida también, que en realidad se formularon como herbicida, pero se dieron cuenta que era muy malo para la salud, entonces lo aprovecharon y lo tiraron en Vietnam, digamos, para matar gente, básicamente. volviendo a la gente naranja, ese es uno de los que hablé de los 12, de los COPS, de los Ujú, compuestos persistentes. Bien, exacto. bien, Y bien. después tenemos la tracina, que se está prohibido en más de 30 y pico de países, casi 40 países, toda Unión Europea. Bueno, ya se sabe muchísimo sobre eso. Y acá está permitido y es uno de los que más se utiliza, fundamentalmente igual que el 2,4-D, porque como son formulaciones lo suficientemente viejas, a veces ya no están dentro de las regulaciones de patente, lo cual hace que se puedan comercializar y fabricar de manera más fácil y son más baratos. Ya Tremendo. viene, o sea, ya se propusieron, en el caso de que uno quiera seguir con ese tipo de agricultura, ya se propusieron herbicidas mucho más eficientes y mucho más selectivos hacia lo que uno en principio quiere matar, eh, que los podrían reemplazar, pero como estos son mucho más baratos, se Claro, sigue comprando, se sigue tirando y bueno, y seguimos con los mismos problemas, ¿no? tremendo. Tremendo. Y entonces, vos en un momento mencionaste que estudiaste vos qué pasaba cuando se superponían dos compuestos químicos, digamos, dos principios activos diferentes o más en el sistema, Ujú. digamos. Estas interacciones químicas que sucedían, no sé si querés contarnos un poco de eso. Sí, sí, claro. Sí, bueno, lo que nosotros vimos, nosotros estudiamos, por ahora venimos estudiando el glifosato, el glufosinato, que el glufosinato también está asociado al trigo HB4, que ahora también se aprobó en Estados Unidos para ser comercializado. Eh, o sea, tiene un gen resistente a ese herbicida. Y también estudiamos un cóctel de 8 pesticidas, que es un trabajo que estamos trabajando todavía. Eh, en el cual, bueno, lo que vemos básicamente, como pasa siempre, digamos, en estos compuestos químicos, es que estos compuestos químicos se llaman grupos funcionales, ¿sí? Que son pedazos de las moléculas que son capaces de interaccionar con otras. ¿Sí? Lo que nosotros vemos es que entre ellos, cuando uno mezcla, digamos, más de uno de estos compuestos, obviamente se acomodan y se arreglan de manera de interaccionar lo más eficientemente posible entre ellos, lo cual hace que eso cambie algo que se llama estructura electrónica de una dada molécula, que básicamente la química se da por el movimiento de electrones, y no sé si se acuerdan de escuela secundaria, los que algunos quizás estudiaron algo de química orgánica, se acuerdan de esas nubes pi, que los electrones se mueven para todos lados. Bueno, esto que cambie la estructura electrónica, en realidad lo que nos está diciendo es que se estaría formando un nuevo compuesto. Además de la fuerte energía que tienen entre ellos de asociarse, con lo cual, digamos, nos estaría diciendo que la probabilidad que eso se separe es muy, muy, muy baja una vez que se juntan. ¿Sí? Y bueno, y en muchas aplicaciones se aplica más de un pesticida por recomendaciones o para ahorrar aplicaciones o porque, bueno, uno tiene muchos problemas, supongo, y quiere enfrentar varios flancos a la vez.
y en realidad no se sabe como qué queda de eso, digamos, porque por lo que me han comentado, cada vez que se aprueban eventos, ahora empiezan a haber eventos con resistente a múltiples pesticidas, justamente para que se puedan echar de a muchos pesticidas. Y las hojas de seguridad, en realidad, cuando se aprueban, son las carpetas por separados, digamos, que a su vez las Claro, hace solamente la empresa, ¿no? que sería como No hay un, una, o sea, no, un principio activo interactuando, digamos, con la naturaleza, pero sin otro principio activo adosado, digamos. es exactamente, sí, en general los estudios que presentan son, bueno, hay mezclas, qué sé yo, de varios de estos pesticidas, pero muestran los ensayos por separados. Y eso no tiene una revisión de pares como la que solemos tener los científicos cuando publicamos algo, lo mandamos a la revista, digamos que vamos a publicar, y bueno, y eso lo agarran varios referees, nos dan críticas, y bueno, y uno siempre está sometido a esa evaluación para avalar también lo que estamos diciendo. Pero en general no suele ser al revés. Nosotros no solemos recibir de alguna manera solicitudes para evaluar los potenciales riesgos de algo, digamos. Por lo menos eso es lo que pasa acá, no sé, en otros países, digamos. Básicamente se basan en otros estudios de otros lados o bien en los estudios de la misma empresa. Entiendo. Entonces, por lo cual, digamos, bueno, Sí, sí, no, la misma empresa no va a salir en detrimento de, tienen que ser organismos, otros terceros, organismos de investigación para que sean más neutrales, ¿no? y sí, debería ser lo más neutral posible, digamos, inclusive, qué sé yo, tratar de buscar personas, científicos o técnicos de diferentes áreas. También podría llegar a ser importante, ¿no? El testimonio de los casos clínicos, las personas que viven en esos lugares. Digo, si a los estados les interesara, podrían indagar un poquito más sobre eso. Sí, sí, bueno, este estudio que mencionaba al principio del plato fumigado, justamente lo que quiere visualizar es decir, bueno, si el 51% de los compuestos activos que se encuentran en los alimentos, pues ya no está diciendo los compuestos que se aplican, está diciendo, bueno, los compuestos que ya estamos encontrando en los alimentos, o sea, que persisten hasta el consumidor. Si el 51% están prohibidos en la Unión Europea, ¿no? Hay como un llamado a decir, bueno, hagamos algo, ¿no? Pero bueno, Sí, por quiero que encima. me sigas contando. Quiero que me sigas contando un poco puntualmente este tema para entender un poco más la química en lo que vos sos especialista, eh, Ujú. porque el tema fundamental en la enmienda es justamente cómo biorremediamos los suelos, cómo logramos que la planta pueda efectivamente comunicarse con su microbioma Ujú. radicular para que este microbioma le dé un montón de beneficios tales como la nutrición, el acceso al agua, la resistencia al estrés, etcétera, y cómo estos compuestos, digamos, interceden en esa comunicación planta-microbio. Bien, sí, estos compuestos, digamos, si bien fueron diseñados para atacar un dado sitio, el tema que comparten un montón de estructuras que son prácticos, son muy parecidas a las de la vida. Entonces eso es como tener una cerradura y una llave, y las reacciones enzimáticas en general, que son proteínas que de alguna manera mandan alguna transducción o alguna señalización para hacer alguna acción, ¿sí? El suelo, básicamente, como ustedes bien saben, se comporta como un cerebro, ¿sí? O sea, como básicamente, y ahí adentro hay muchas reacciones químicas en las cuales están involucrados procesos químicos entre estructuras que son muy parecidas a las que justamente estamos aplicando de manera externa. Uno de los ejemplos, por ejemplo, uno de las más básicas comunicaciones que hay entre las plantas y el suelo se da a través de bacterias, y esas bacterias tienen una enzima que es la histidinquinasa, así que es una enzima, es una de estas cerraduras, ¿no? Que la cual viene una llave y se engancha la llave, y es la llave perfecta para que abra ese proceso que en este caso
es una comunicación, ¿sí? Entre el suelo y la planta. Ahora, cuando hay otras llaves que también entran en esa cerradura, es como que el sistema empieza a complejizarse y se empieza a perder esa comunicación, ¿sí? Por ejemplo, el glifosato en una de sus puntas, a ver si se puede, si puedo mostrar algo, no sé si, a ver, Es que no permiso, se para puede ver. mostrar pantalla en los vivos. Ah, por ahí lo No, vemos. sí, ahí vemos, ¿no? Sí, sí. Esta es la molécula de glifosato, ¿sí? De paso la muestro porque una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es que muy poca gente conoce la estructura del glifosato. Me refiero a la gente que trabaja con esto, ¿no? Sobre todo Claro. ingenieros agrónomos y especialistas que, bueno, que básicamente su acción está dada por su química y por su estructura, no por otra cosa. Esta parte que está acá, ¿sí? Esta parte es un ácido fosfónico, ¿sí? Y esta parte, ácido fosfónico, es muy parecida o es igual al ácido fosfónico que tiene el ATP, ¿sí? Que cuando hay muchos procesos celulares, no sé si recuerdan, pero el ATP se transforma en ADP y libera un fosfato, ¿sí? Energía. Bueno, energía, sí, y eso se transforma en energía y eso se transforma en transducción, ¿sí? En comunicación suelo-planta. Problema que esto puede interferir tranquilamente con un montón de procesos celulares que hay, en los cuales viene la enzima y se pega acá en este fosfato, ¿sí? En el ATP, en los mecanismos de ATP pasa exactamente eso. Está uno de los fosfatos, viene una enzima, se pega acá, sale el ADP para allá, esto no es ADP, sino que es, digamos, y esto puede llegar a generar una interferencia en la comunicación. Esto es una hipótesis que muchos autores plantean, ¿sí? Que estamos estudiando computacionalmente a ver si cómo funciona esto. En este sentido, Entiendo. digamos, hay todas las moléculas, digamos, de pesticidas tienen estructuras muy parecidas, de hecho por eso funcionan, ¿no? Estructuras muy parecidas, inclusive el glifosato también tiene acción no solamente en la enzima por la cual la ingeniería genética modifica para lograr resistencia. No sé si la gente sabe, pero la ingeniería genética en general lo que hace es tratar de modificar la enzima en la cual el xenobiótico genera muerte para que ya no la reconozca, ¿sí? Y pueda seguir funcionando. Pero estos compuestos son un poco más inespecíficos y, por ejemplo, esta molécula también podría llegar a estar afectando el ciclo de Calvin, ¿no? En donde está involucrada la fotosíntesis, ¿sí? Totalmente. O sea, Entonces, sí, sí, para recapitular un poco y bajarlo como un poco a palabras sencillas, digamos, un compuesto químico, digamos, no, tiene una acción, tienes un principio activo que tiene una acción puntual, ya sea en tal o cual especie de insecto o planta, que sea, digamos, el target de ese principio activo, pero está muy poco estudiado, digamos, cómo interactúa esto con el resto de la vida y en los microbiomas asociados a esa planta o ese insecto y cómo eso luego puede seguir, digamos, generando reacciones químicas, digamos, con otros productos y a la larga, bueno, las cadenas tróficas, etcétera, ¿no? Es como un poco, digamos, una visión lineal, ¿no? En donde, digamos, hay algo puntual, entonces se trata con una solución puntual, sin entender que estamos en un ecosistema y en un sistema en donde todo está interrelacionado y puede llegar a tener consecuencias que ni siquiera nosotros sabemos en las exacto. aplicaciones, Sí, ¿no? exacto. Esto influye mucho, como te decía, en la comunicación entre la biota que está ahí, digamos, porque no solamente va a afectar a la planta que se quiere matar, sino que va a afectar a todas aquellas estructuras químicas con las cuales esto pueda interaccionar. De ahí se pierde la comunicación. Por eso también se mueren los suelos, en principio, digamos, porque ya no hay comunicación, entonces ya todo lo que explicaron
el lunes pasado acerca de cómo se comunican las plantas entre ellas y una le avisa a la otra de que viene tal o cual depredador para que largue un perfume y lo espante o para que atraiga a los que sí quiere atraer, todo eso se empieza a perder, ¿sí? Y Sí, una sí, vez sí, que se pierde eso, ya es ya. complicado, digamos, ante esa receta no, es difícil que se restaure, digamos, el ciclo. Sí, digamos que podríamos decir que esto que decimos que la vida trae más vida y que la muerte trae más muerte, en algún punto tendría un sustento químico, tendría un sustento científico, digamos. Es como una forma sencilla de estar hablando de reacciones Exacto, sí, sí. Sí, y es la diferencia entre sintonizar hacia lo que vos querés, hacia tu objetivo y que te saquen de ahí, ¿sí? O sea, de alguna manera viene un cimbronazo que hace que vos no puedas llegar o que esas señalizaciones no puedan llegar a donde tienen que llegar. Entonces, claro. y Eh, bueno, y un poco para no ponernos tan, tan negativos en nuestra conversación y visualizar un futuro, me gustaría que me cuentes a ver qué opinás sobre qué futuro ves para la humanidad, cómo se puede solucionar este problema futuro, qué acciones crees que son las más adecuadas para enfrentar un futuro. yo creo que, bueno, llevando a lo que citaste de Santiago Sarandón, justamente, digamos, estamos a tiempo porque hace muy poquito tiempo que estamos haciendo las cosas mal. Si bien cada vez que pasa el tiempo y no lo corregimos, es algo que se puede llegar a volver un punto de inflexión, un punto de no retorno. Yo creo que así como como estos pesticidas interaccionan negativamente con las enzimas del suelo, las enzimas del suelo vivo, cuando hay alta biodiversidad, tranquilamente pueden fagocitar estos pesticidas. Hay una diversidad de enzimas que son capaces de degradar no solo glifosato, no solo atracina, no solo 2,4-D, sino absolutamente todo, hasta inclusive metales pesados, arsénico, un montón de cosas que solamente se da cuando el suelo está vivo, ¿sí? Yo creo que si uno utiliza como catalizador, eso lleva tiempo, por supuesto. Lo que uno siempre dice es que, bueno, las transiciones llevan tiempo, pero existen catalizadores, que son sustancias que llevan a la reacción por otro camino de mucha menor energía y de mucho menos tiempo. Y ahí me parecen que entran todas las enmiendas que puedan llegar a haber. Todo lo que sea que tenga vida, ¿sí? Más que elementos químicos, todo lo que tenga vida, porque los elementos químicos están, siempre están, en todos lados están. Lo que necesitamos es vida, primero para que pueda sanear el suelo, que hoy por hoy inclusive muchas de las tecnologías que se utilizan en filtro de agua y muchas otras cosas que son justamente para sanear agua potable, utilizan enzimas que son sacadas del suelo, y que son sacadas de hongo y que son sacadas de bacterias que viven en el suelo, básicamente. Entonces, esas bacterias, esas enzimas, están ahí, siempre están. Lo que pasa es que están en adormancia porque el contexto es totalmente desfavorable. Entonces, se esguarnecen y están ahí latentes. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno aplica microbiología sobre eso, eso empieza a despertar y al poco tiempo justamente lo que uno ve es que, y si eso lo combina con paisajes combinados, con mucha biodiversidad, con aves, con herbívoros que anden dando vuelta por ahí, porque también necesitamos el ciclo del fósforo y del nitrógeno, como ustedes bien saben, digamos, requiere de mucha vida, básicamente, tanto de aves como de otros herbívoros que anden por ahí, digamos, que coman a otras especies, cadena trófica, básicamente, y eso yo no sé si estamos muy lejos de poder lograrlo en un tiempo más o menos corto. Yo soy muy optimista en ese sentido, digamos, porque se ve, o sea, uno ve con las experiencias de mucha gente que trabaja en agricultura, que hace transiciones y empieza a andar mejor, gasta menos plata en insumos y todas esas cosas, y encima la mayoría de las enmiendas provienen de reciclado de cosas que antes se tiraban, digamos. O sea, entonces, no hay nada más circular que eso y encima comemos comida que nos hace mejor, que genera divisas, porque pueden ser granos también, no solamente hortalizas, pueden ser granos, pues hay todo, digamos,
Y como el mercado cada vez exige más eso, bueno, afortunadamente muchas naciones, digamos, están empezando a exigir eso, entonces hay una cierta transición que por ahora es muy desfavorable, porque bueno, todavía se sigue por lo otro, pero Me yo encanta creo que va por lo que ese lado. decís. Me encanta lo que decís y bueno, un poco no. La misión de la enmienda en algún punto es la bioremediación de los suelos, la regeneración de los suelos a través de la microbiología y esta potencialidad que tienen los microbios de ser los grandes químicos y agarrar las moléculas y arreglarlas de formas diferentes para transformarlas e incorporarlas a la vida y eliminar su toxicidad. Así que bueno. Bueno, Germán, me encantó hablar con vos. Bueno, buenísimo. Lo podríamos hacer mucho más extenso, pero creo que está buenísimo quedarnos con algunas conclusiones. Para un lunes a la tarde está muy bien. Está muy bien, sí. Así que bueno, te saludo y muchas Bueno, gracias. muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y saludos a todos los que están por ahí. Y nada, estamos al habla. Bueno, chau, chau. Vale, gracias, chao, nos vemos. Mm.